Ok, buenos días, ¿me escuchan? Sí, les habla el ingeniero Omar José García Jaramillo. El día de hoy vamos a tocar la sesión número 7 del curso de robot estructural y vamos a ver hoy día el tema de albañilería por la E070. Siguiendo la norma E070, nos habían solicitado algunos inscritos realizar este capítulo, por lo cual vamos a tocarlo y estuvimos avanzando rápidamente en las sesiones anteriores para ganar un poco de tiempo. Vamos a trabajar sobre esta estructuración. Es un plano de una vivienda familiar. Generalmente cuando realizamos diseño en albañilería debemos elaborar, debemos aprovechar en lo posible todas las opciones constructivas, todos los elementos constructivos en los cuales podamos colocar muros, muros de albañilería. ¿Correcto? Estos muros deben ser continuos en toda la altura y además deben estar trabajando conjuntamente, eh, no deben estar aislados de los marcos en los que se encuentran. Correcto, vamos a ver que todo esto está indicado en la norma E070. La norma E070 tiene una última actualización que si no está aprobada ya pronto lo va a estar. Correcto, entonces vamos a usar la norma de 070, vamos a usar esta edificación y vamos a empezar el proyecto en robot. Vamos a empezar un nuevo proyecto en el módulo de edificaciones. Vamos a cerrar, vamos a habilitar nuestras configuraciones iniciales, como siempre en todo proyecto lo hacemos. Tomamos preferencias del proyecto, cambiamos a las unidades que queramos y le damos OK. Continuamos quitando la cuadrícula, mejor vamos a quitar la cuadrícula. Vamos a ver, vamos a hacer un paso automático y lo siguiente que deberíamos hacer es realizar los ejes, ¿correcto? Pero para los ejes vamos a usar esta distribución. He tomado las líneas, están acá, las líneas amarillas para los muros, ¿correcto? Donde hay muros, donde hemos podido colocar muros, colocamos las líneas a ejes. Vamos a colocar esas líneas a ejes y también estaríamos colocando líneas de color magenta para los ejes de vigas. Y bueno, vamos a colocar columnas ya de la visualización de la estructuración que tengamos donde retiramos columnas. Vamos a iniciar entonces y para pasar a la exportación vamos a definir las plantas. Generalmente las edificaciones de albañilería no son muy altas, son de altura mediana. Vamos a tener en esta edificación solamente 3 niveles. Tenemos ya la planta 1, 3 niveles a 280 y vamos a agregar 2 más. Correcto, tenemos 8 metros 40. Incluso la norma E070 restringe esta altura de las edificaciones. Aplicamos, cerramos. Nos vamos entonces a la planta 1 y pasaríamos a importar acá nuestro archivo. En la clase 7, en la sesión 7 que vamos a subir, vamos a tener solamente los ejes que vamos a exportar, ¿ok? Que esté ubicado al centro del proyecto. Este es el archivo que estaríamos exportando. Entonces nos vamos a la visualización de robot, buscamos el archivo, importar mapas DWG. Vamos a buscar el archivo importar, lo abrimos.
Como está todo a metros y a ejes, vamos a simplemente colocarlo. Le damos OK. Correcto, y estaría colocado. Entonces vamos a partir de esto generar las grillas, como lo habíamos visto anteriormente. Vamos a tener que en el eje X solamente hacer clic en los nudos que querramos. Muros. Vamos a tomar este eje. Acá tenemos un eje intermedio, podemos hacerle clic ahí. Entonces tenemos los ejes en el sentido X, en la dirección Y. Vamos a tener en 0, en este punto, acá también tenemos eje, al parecer. Vamos a tomar este punto de acá. Ok, con eso podemos aplicar y ya nos aparecen los ejes en X y en Y. Vean que es muy fácil realizar los ejes con Robot, habiendo importado el archivo de AutoCAD. Vamos a cambiarle en el eje Y que sean letras. Y por el momento, para dibujar los muros, voy a deshabilitar esta opción de líneas de construcción para poder dibujar los muros con lo que he exportado. Le damos clic derecho, propiedades del objeto, y habilitamos en capas solamente la capa de muros. ¿Correcto? Similar a lo que hicimos en la edificación de concreto armado. Entonces tenemos que esas son las líneas de los muros, vamos a verificarlo. Sí, correcto. Sí, está bien la distribución. Entonces pasaríamos a definir las propiedades. Antes de definir las propiedades hay que definir el material, ¿cierto? Nos vamos a preferencias preferencias del proyecto. Y en materiales debíamos de haber definido la albañilería. Recuerden que en la sesión 1 nosotros ya habíamos definido un material de albañilería, acá en modificar. En otros habíamos definido el material de albañilería con un módulo de elasticidad igual a 500 F'C. Vamos a abrir la norma. Las opciones para la indicación de la albañilería confinada vamos a encontrar en esta norma sobre el módulo del módulo de elasticidad, su módulo de corte. Espérenme por favor un minuto, vamos a buscarlo. Creo que estoy en diseño, acá está. Tenemos que el módulo de elasticidad va a ser el valor de 500 F'M, y el módulo de corte va a ser 0.4 el valor del módulo de elasticidad calculado. Correcto, 500 y 0.4 del F'M. Tenemos que buscar entonces el F'M. El F'M está en tablas superiores, donde nos indica la resistencia a compresión de los muros apilados de albañilería confinada. En esta norma nos indican todos los ensayos que se han realizado para obtener los valores de resistencia característica. Vamos a tener que la albañilería más usada va a ser la de tipo arcilla en una realización industrial. Correcto, estos son los ladrillos que comúnmente usamos para albañilería. Recuerden que los elementos de albañilería, la norma 070 nos indica que son aquellos, se consideran solamente aquellos en los cuales el porcentaje de vacíos no sea mayor a 30. Ok, voy a buscarlo luego en qué parte está, no recuerdo exactamente. Pero entonces vamos a tener una resistencia para este tipo de albañilería que vamos a usar de 65 kilogramos por centímetro cuadrado.
ok, una resistencia al corte de 8.1. Esta resistencia por unidad es por unidad de ladrillo. Generalmente no la usamos, lo que usamos son los 65 porque este 65 es la resistencia de una pila de ladrillos, que es como realmente está constructivamente está hecho. Entonces es por eso que en las ecuaciones también nos aparece este valor de F', 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa resistencia la colocamos acá, 65. Ese valor del E vendría a ser 500 veces el valor de 65, 32.500, ¿correcto? Y para el coeficiente recordemos que era por un valor de 0.4. Tenemos 13.000 en el módulo de corte. Habría que cambiarlo acá. 13.000, ¿correcto? El módulo de Poisson, si no me equivoco, es 0.3. Vamos a cambiarlo. 0.3. El peso específico es 1800 kilogramos por metro cúbico. La dilatación térmica no nos va a variar los resultados, podemos hacerlo más pequeño, pero... Y con eso estamos definiendo la albañilería. Le damos a agregar. Entre el nuevo nombre del material vamos a cambiarlo a material a albañilería confinada. Le damos a agregar. Ya se ha agregado. Correcto, por eso no me permite agregarlo nuevamente. Y le daríamos OK. Habiendo definido el material, vamos a definir las secciones. Y vamos a definir entonces espesores de muro. Yo ya había definido algunos, vamos a eliminarlo para ver cómo definirlo nuevamente. Tendríamos que agregar un nuevo espesor para los muros. Y acá hay algunos comentarios. Sabemos que los muros de ladrillo tienen dimensiones de 25 por 13 de sección, 25 centímetros por 13, y por lo cual podemos hacer, perdón, 23 por 13, por lo cual podemos hacer muros de 13 o de 25 centímetros, ¿cierto? Cuando consideramos 15 es porque estamos considerando el recubrimiento de un terrajeo a estos muros de albañilería. Lo conveniente en análisis es colocarle 15 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque un análisis con 15 centímetros de espesor nos estaría considerando mayor peso, y porque en realidad ese peso existe de 15 centímetros de espesor, y vamos a tener una cortante más convincente con el peso exacto de la estructura, ¿correcto? Es por eso que vamos a definir albañilería de 15. Vamos a ponerle alba nada más de 15 centímetros, pero en el diseño sí deberíamos estar usando los 13 centímetros que nos otorga el ladrillo. Vamos a buscar el material que hemos definido. Le habíamos colocado albañilería confinada. ¿Ok? Lo agregamos. Se ha agregado la albañilería de 15. Y estaríamos definiendo la albañilería de 25 también con el mismo material. Agregamos. Cerramos. Y con esos dos espesores estaríamos trabajando. Vamos a colocarle a todo la albañilería de 15. Y de no obtener resultados favorables estaríamos pasando a la albañilería de 25. ¿Correcto? Vamos a cerrar y vamos a empezar a dibujar entonces los muros. Los muros con albañilería de 15, el material está indicado, vamos acá y comenzamos a dibujar. Haciendo uso de lo que habíamos traído del mapa de WG, comenzamos a dibujar los muros. Si tuvieran alguna consulta en estos momentos me lo pueden hacer. Ok, ninguna. Voy a dibujar entonces los muros en X primero y luego en Y. Ok, esos serían los muros en X. Vamos con Y. Tenemos muro de acá a acá. Muro de acá a acá.
disculpen, vamos a tener en la visualización en planta, tenemos esos muros, tenemos las líneas amarillas, acá tenemos seguro la colindación con el vecino, por lo cual debemos hacer toda esa línea de muro. Incluso en esta estructuración le habían colocado concreto armado, pero vamos a usar solamente albañilería. Vamos a ver cómo nos responde en esa zona, ¿correcto? Vamos a tomar de acá a acá, que todo sea de albañilería. Estaremos ubicando de acá a acá también. Vamos a tomar la siguiente elemento y nos faltaría este de acá. Correcto, esa sería la configuración de albañilería que tenemos en planta. Vamos a cerrar. Vamos a tomar las propiedades del objeto y ya no vamos a mostrar la capa de muros. Queremos ahora la capa de ejes. Vamos a habilitar además nuestros ejes constructivos que lo habíamos definido, lo habíamos quitado acá. Cerrar para comenzar a dibujar vigas. Las vigas generalmente en albañilería son de tipo del ancho del muro para que no quede una visualización de fuera del muro, dado que son estructuras que quedan dentro de la edificación de albañilería. Vamos a definir entonces las vigas y las columnas que nos faltarían. Por ejemplo, acá debería ir una columna. ¿Dónde más deberíamos colocar columna? Acá, acá, quizá por acá, ¿correcto? Acá también. Entonces, vamos a definir esas secciones. Vamos acá. Vamos a definir, tenemos una columna de 15, sí, ya la tenía definida, columnas de 15 por 30, vigas de 15 por 40. Acá vemos un gran volado, habría que ver en qué dirección está orientado. Podemos usar estas longitudes que son menores y colocar quizá una columna por acá. Si vemos en el mapa de planta, bueno, esta estructura era una combinación de bandas postensadas, si no me equivoco, por eso es el ancho de esta viga del corte B, pero no vamos a hacer postensado en esta ocasión. Él les mencionaba que no va a tener entonces las bandas postensadas, vamos a hacerlo solo de concreto armado y vamos a apoyarnos entonces en una columna en este eje y una columna intermedia acá. Vamos a robot. Incluso este muro deberíamos hacerlo más largo, que llegue acá por unos centímetros. Vamos a cerrar, vamos a tomar este muro. Bueno, para que sea como acorde a la construcción vamos a dejarlo. Vamos a tomar entonces las vigas que teníamos definidas de hormigón armado para que quede dentro de los muros de 15 por 40. Tenemos que el ancho, perdón, vamos atrás, el ancho de las vigas es alrededor de 0.3 a 0.5 de la altura. 0.3 de 40 es 12, por lo tanto 15 todavía estamos dentro del rango. Vamos a dibujarlo de acá a acá, de acá a acá. Vamos a tener que restringir esta zona. Vamos a tomar esta zona. Vamos a ubicar de acá a acá las vigas. Acercarnos para tomar correctamente los puntos. Vamos a tener acá dos zonas muy cercanas. Quizás solamente usamos esta de acá. Vamos a tomar entonces la siguiente, un elemento de acá para la dirección Y.
Quizá en esta ya podamos aumentar el ancho. Vamos a ver resultados y de acuerdo a resultados ir variando las secciones. Vamos a tener entonces estos elementos. Recuerden, no se modela los elementos de confinamiento. No es recomendable modelar las columnas confinadas, las columnas que van a hacer reconfinamiento en el extremo, dado que las fuerzas resultantes, vamos a verlo luego por la norma, las fuerzas que obtengamos, para esos elementos de confinamiento van a ser obtenidas del análisis de los muros, ¿correcto? De los resultados que obtengamos de los muros, es donde vamos a obtener las fuerzas en los elementos de confinamiento, tanto columnas de amarre eh, como vigas, como las viguetas de confinamiento, las soleras, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a dibujar el aligerado. En la sesión anterior ya habíamos definido un aligerado de espesor de 20 centímetros. Si vemos las características, vamos a ver que lo habíamos definido con un espesor equivalente de 12.5 que me representaba el peso de la carga muerta de aligerado con una resistencia F'C 210. ¿Ok? Vamos a tener la visualización en planta para ver aberturas. Esta zona va a ser abierta de escaleras y esta zona también de tragaluz. ¿Ok? Vamos a dibujar unas líneas para que lo tengan en cuenta. Va a ser esta zona abierta y esta zona también. Vamos a tomar que esos dos van a ser escaleras y tragaluz y las demás van a estar iluminadas con ventanas. Tenemos ventanas por todos lados. Esta es una zona de almacén, si no me equivoco. Vamos a tomar entonces esas consideraciones y pasaríamos a dibujar por simplemente rectángulos. De acá a acá, recuerden que Robot me reconoce fácilmente hasta a las líneas que van a tomar el diafragma rígido. Entonces, me he confundido ahí. Vamos a tomar que si yo dibujo la siguiente, lo va a considerar junto. Vamos a tomar hasta acá. Vean cómo une. Estamos usando el modelamiento del diafragma rígido en una dirección de la sesión anterior con estas características del elemento. Correcto, rigidizado con distribución en una dirección. Vamos a seguir el dibujo. Vamos a tomarle acá, acá y acá. Vamos a aumentar esta zona. Nos estaría faltando colocar las columnas. Recuerden, no he colocado columnas todavía. Vamos a tomar de acá, acá, acá. Nos estaría faltando este último paño. Correcto, cerramos. Voy a colocar columnas hacia abajo con una altura de 280. Voy a colocar pilar de concreto armado y tengo estos pilares. Tengo de 18 por 8, 15 por 30. Voy a usar, incluso este 15 por 30 deberíamos aumentarlo. Voy a usar el 15 por 30 ubicado en esta zona. Habíamos hablado que acá necesitamos una columna que me restrinja el comportamiento de estas vigas. Voy a colocar ahí la columna, ¿correcto? En esta zona también. Es en la zona donde no habría muchos muros, ¿correcto? Esa columna habría que rotarla. Acá tenemos muros, la viga está apoyada sobre muros, está apoyada sobre muros. Esta zona queda libre, vamos a analizar el desplazamiento ahí. Vamos a tener que acá es muro, muro, muro. En toda esa zona había muro. Acá esta viga debería llegar a una columna. Acá no tenemos viga, vamos a tener que estos son muros nada más. Y tendríamos solamente esa columna. Tendríamos 3 columnas en realidad. Todo va a ser soportado en mayor proporción por la albañilería confinada. ¿Me escuchan correctamente, verdad? Sí. Buenos días. Ok. Ok, gracias. Buenos días.
Estamos realizando el diseño de albañilería en robot, ¿ok? Sí, albañilería confinada. Vamos a ver que tiene columnetas, pero estas columnetas van a ser diseñadas a partir del análisis en los muros. Vamos a verlo eso según la norma. Vamos a seguir la norma para analizar. Por eso es que no he modelado esas columnas. Solamente estarían modeladas las columnas a las cuales llegan vigas, ¿correcto? Vamos a rotar entonces estas dos columnas que tenía, esta de acá y esta de acá, ¿correcto? Están seleccionadas ambas. Me voy a estructura, características adicionales o donde a propiedades, ángulo gamma, y le estaría colocando un ángulo de 90 grados a esas dos barras, 68 y 69. Ok, si me voy a la proyección, ahora están rotadas, esta está correctamente, debe estar alineada. Las vigas son de 15 por 40, las columnas de 15 por 30, estarían alineadas correctamente. Muy bien, el diafragma rígido se ha aplicado, tenemos aberturas. Acá si no me equivoco esta no había. Habíamos dicho que iba a ser una zona libre esa. Correcto. Y nos estaría faltando entonces colocar las cargas, ¿cierto? Antes los apoyos, vamos a la base. Vamos a tomar condición de apoyo. Me faltaría el empotrado, o quizá este es el empotrado. Sí, este es el empotrado, vamos a cambiarle nombre. Empotrado. Agregamos, cerramos y lo comenzamos a aplicar. Vamos a aplicar que este es el borde. Vamos a aplicar hay que seleccionar bien el borde del muro. En su mayoría van a ser bordes, tenemos solamente 3 columnas. Están empotradas. Lo mejor es colocar el empotrado antes de realizar un mallado o que el análisis me realice el mallado, porque en el mallado me va a hacer divisiones en los muros y va a ser más complicado tomar los lados, ¿correcto? Es lo que nos había pasado en la edificación de concreto armado. Vamos a tomar este muro, la tercera columna. Correcto, con eso habríamos aplicado a toda la base la condición de empotrado. Vamos a verlo en una vista. Sí, tenemos la condición empotrada entonces. Vamos a pasar ahora sí a agregar las cargas. ¿Ok? Pasaríamos a agregar cargas. Vamos a la vista en proyección. Vamos a la base. O también podría ser en vista en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero hay que definir las cargas entonces. Vamos a agregar casos de carga. Vamos a agregar la carga muerta. Recuerden que Robot ingresa el peso propio en la primera carga que realicemos, entonces a este le va a agregar el peso propio en carga muerta. Vean que acá le he agregado menos PZ y voy a definir ahora la carga viva. Explotación, carga viva. No voy a realizar una carga viva de techo dado que va a ser una estructura de vivienda y no va a tener mayor diferencia el seleccionar tampoco para la carga sísmica, ¿correcto? Vamos a agregar la carga viva. En la carga viva no le coloca carga. Vamos a cerrar. Y vamos a pasar entonces a agregar las cargas. Vamos a cargas, cargas por superficie. Vamos a agregar, para viviendas es 0.2 nada más, 200 kilogramos por metro cuadrado. Agregamos y a qué elementos vamos a tomar los paneles de aligerado que hemos definido. Acá, en paneles, los aligerados de 20. Vean que se selecciona rápidamente. Y hacemos clic acá y lo trae, no necesitamos hacer más.
simplemente aplicamos. Hemos aplicado entonces 200 kilogramos por carga viva y vamos a carga muerta. Vamos a considerar también 100 kilogramos de tabiquería, aunque esta tabiquería no vendrían a ser estos muros de albañilería confinada. La tabiquería vendría a ser los muros de albañilería que no tengamos adosados a la estructura o que no estén continuos en toda la altura de la edificación, ¿correcto? Vamos a tener que la norma nos indica, no recuerdo exactamente en qué zona estaba, creo que es más abajo. La norma nos indica que solamente debemos considerar los muros que estén continuos con la estructura, ¿ok? Esta norma de la SR70 trae bastante explicación, en realidad deberían leerla, es una buena explicación. Vamos a tocar algunos temas porque no nos va a alcanzar tiempo para todo. Bueno, no lo voy a encontrar. Luego lo buscamos. Indicaba que vamos a considerar por carga muerta también una carga distribuida de 200 kilogramos por metro cuadrado. En carga muerta, además del peso propio, vamos a agregar esos 200. Correcto, se han agregado. Podemos ir a una vista entonces en 3 dimensiones para ver la carga aplicada. Tenemos esto por la carga 1 y 2. Vamos a ver solamente carga muerta. Tenemos 200, vamos a carga viva. Tenemos 200 también. Correcto, vean que en carga muerta también se pinta de morado. Es por el peso propio de los elementos. Tenemos la condición de empotrado. Y hasta ahí habríamos modelado el primer nivel. Había comentado que esta edificación va a ser de 3 niveles de altura 280. Entonces estaríamos pasando a replicar nada más la planta 1 en las plantas superiores. Nos vamos clic derecho, plantas, copiar el contenido de la planta y lo copiamos por encima 2 veces para que me copie a los ambos niveles. Correcto, para poder visualizar los demás niveles le damos doble clic en planta. Vemos que se han colocado. Vamos a cambiar en el último nivel, en el techo quizá no es necesario colocarle los 200 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a subir a una planta, en la planta 5.6 y en la planta 8.40 habría que quitar la carga aplicada, ¿correcto? Vamos a tomar entonces, sí está dibujada, aparentemente no se vería, pero podemos ver el diafragma rígido. Vamos a tomar entonces los paneles de la última planta, de la planta 3. Vamos a cargas, cargas, superficie. Vamos a tener que eliminar la carga uniforme de carga muerta. Vamos a tomar los paneles, el aligerado. Vamos a hacer una reducción de la geometría solamente respecto al eje Z, del nivel 0 a la planta 2 no queremos solamente esos. Vamos a cerrar. Tenemos entonces solamente los del 193 al 198 y pasaríamos a eliminar la carga muerta y aplicamos. Correcto, pasamos también a hacer lo mismo con la carga viva de tipo superficie. Vamos a eliminar y aplicamos. Correcto, carga viva en el techo, recordemos, por norma E020 es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces en carga viva le colocamos solamente 100. Agregar, y ahora le aplicamos de 100 esos mismos paneles. Y por carga muerta deberíamos considerar, ya que no tenemos acabados, pero podemos tener una distribución de un parapeto, ¿correcto? Podemos considerar una distribución de 100 kilogramos también por metro cuadrado en carga muerta. Nos vamos entonces a carga muerta y le colocamos 100 a esos paneles. Estamos con 100. Le aplicamos.
¿correcto? Esa sería la distribución de cargas en todos los niveles. Vamos a pasar entonces al análisis. Hemos colocado las cargas, los casos de carga, nos estarían faltando las cargas laterales. Para eso, tengo un Excel que vamos a estudiar de albañilería. Es un Excel relacionado a la norma 070, ¿ok? Antes de pasar a explicar todo esto, para tomar nada más los valores de sux entre R que vamos a usar, vamos a tener que está ubicada, para tomar fuerzas mayores, siempre uso de ejemplo la zona 4, con 0.45, es un uso de vivienda de tipo 1, en un suelo intermedio S2, ¿correcto? Z, vamos a ponerle zona 4, uso, sería común, es el C, suelo tipo S2. Este número de niveles me va a servir para para la consideración de la densidad de muros, luego lo vamos a ver, según la norma 060, y tendríamos un R para albañilería confinada igual a 3, ¿cierto? ¿Correcto? Vamos a usar ese R. Con eso, el valor de sux entre R está resultando de 0.39. Vamos a usar entonces, perdón, estoy un poco gripado, vamos a usar entonces este valor de sux entre R en la conversión de cargas. Nos vamos acá, quitamos la visualización de cargas y pasaríamos a crear el sismo estático. Vamos a análisis, perdón, a cargas, cargas especiales, cargas ficticias, y pasaríamos a crear entonces la conversión de cargas. Vamos a tener que es una carga estática, vamos a colocarle sismo en X, vamos a colocar primero la componente de la carga muerta. Vamos a tomar entonces la carga muerta, está el peso propio y la carga muerta aplicada, y a esa carga muerta le estaríamos aplicando este factor de sux entre R, correcto, en la dirección X. He colocado sismo en X, lo agrego. Vamos a tomar la carga viva. Vamos a tener que para la carga viva vamos a usar el 25% de ese sux entre R. Tenemos 25% del sux entre R. Recuerden que es la reducción del peso de la carga viva para la configuración del peso de la estructura, ¿cierto? 100% de la carga muerta y 25% de la carga viva. Vamos a tomar la carga viva en la dirección X, también sería el sismo en X, carga viva, ¿correcto? Agregamos carga viva tipo 2, sismo X, X, con un factor distinto. Vamos a tomar nuevamente la carga muerta, ahora con la carga muerta es con este factor, pero para el sismo en Y ahora. Vamos a indicar sismo en Y, es la componente de la carga muerta, agregamos, correcto, vamos a tomar la otra, la carga viva, cerramos, vamos a usar, perdón, acá en la carga muerta no he cambiado el coeficiente, hay que tener cuidado, vamos a tomar este coeficiente, vamos a chancar acá, es este caso, la carga muerta, correcto, en la dirección Y, sismo en Y, carga muerta, modificamos para que nos cambie, si agrego me va a crear otra, modificamos, modificó solamente ese coeficiente, correcto, ahora sí tomo el otro coeficiente, vamos, el otro coeficiente es para la carga viva, en la dirección Y, sería el sismo en Y, la componente de la carga viva. Hay que cambiar este coeficiente, se me está cambiando otra vez, hay que siempre observar los valores antes de agregar. Correcto, carga viva, sismo en Y, agregamos. Hemos creado y hay que generar esas cargas. Generamos, cerramos
y estaríamos pasando a crear con combinaciones manuales los sismos estáticos. Vamos a colocarlo por servicio. Tendríamos el sismo en X. Vamos a darle OK. Y para el sismo en X vamos a tomar la componente del sismo en X de carga muerta y carga viva con coeficientes de 1 nada más. Aplicamos, vamos a una nueva, por servicio, sismo en Y, OK. Tomamos la componente del sismo en Y y el sismo en Y para carga muerta y carga viva. Agregamos, aplicamos, correcto, se han aplicado, entonces cerramos y podemos ver acá que se han creado el sismo en X y el sismo en Y usando las combinaciones que habíamos creado. ¿Correcto? Entonces, antes de pasar al análisis, vamos a revisar la norma 070. Lo que vamos a tener en los primeros capítulos en realidad es bastante general. Vamos a tener el alcance, los requisitos generales, nomenclaturas, definiciones, componentes de albañilería, mortero, procedimientos de construcción para albañilería confinada, y lo que en verdad nos va a estar importando va a estar a partir del capítulo 6, 7 y 8. Ok, vamos a darle una revisión rápida entonces a los primeros capítulos. Vamos a tener, por ejemplo, falsas columnas, nos habla de reforzamiento, el acero convencional. Sobre la nomenclatura vamos a tener, en realidad son temas muy generales, el espesor que podemos o no considerar el tarrajeo, les hablaba de eso. Unidades de albañilería. Recuerden que el porcentaje de vacío según unidad de albañilería debe ser menor al 30%. Las nomenclaturas, vamos a ver esta figura de acá, es importante. Cuando ustedes consideren la longitud de un muro de albañilería, hay que contar con las columnas, ¿ok? Con las columnas de amarre. Todo eso me está graficando la longitud del muro de albañilería confinada. No es solamente de cara a cara de columnas, es considerando las columnas. Vamos a ver que vamos a usar este PG, es la carga gravitacional de servicio en un muro con carga reducida, y PM es una carga gravitacional máxima en servicio metrada con el 100% de la carga de la sobrecarga. Esta carga reducida está haciendo referencia a la reducción de la norma de 030, en la que consideramos que el peso de la edificación es con el 25% en categoría C o 50% en categoría A y B, y siempre con 25% en el techo, ¿correcto? Esa va a ser la reducción del PG. PM es la carga gravitacional total, muerta más viva, sin reducir. Otras cosas que deberíamos ver es esto de acá, cortantes últimas, va a ser representado como BU, cortantes de cada muro es el BE, ¿correcto? Obtenido de un análisis elástico ante el sismo moderado. Esto del sismo moderado es importante, ahora les voy a explicar. Vamos a tener el BM, va a ser la resistencia al corte en el entrepiso y de los muros, es decir, esta es la resistencia individual de cada muro, ¿ok? El BM es la resistencia al corte de cada muro. Este VM es el esfuerzo resistente al corte, ¿correcto? Este es la resistencia, este es el esfuerzo resistente. Los factores de reducción, entonces el esfuerzo actuante en carga axial vendría a ser la carga axial sin factorar dividido entre la sección del muro, que viene a ser el espesor por la longitud del muro. Una longitud no confinada. Vamos a pasar entonces a los componentes de albañilería. Ya hemos revisado, lo más importante de acá es ver la resistencia.
va a indicar sobre la resistencia, el F'M a 14 días, a 21 días, como se revisa en concreto. Para unidades de arcilla de King Kong industrial estamos usando 65 kilogramos por centímetro cuadrado. Factores de esbeltez, los tipos de falla, de estructuración. No es recomendable tener figuras irregulares en estructuras de albañilería, ¿ok? Esta es una falla de piso blando, no han colocado, los muros no son continuos en el primer nivel, vemos que no hay muros. Es una falla por corte, tracción, la tracción que se produce debido al corte. Acá vamos a tener falla de piso blando. Entonces llegamos acá, al capítulo 7. Requisitos estructurales mínimos. Principalmente el primero, el espesor efectivo en los muros. Vamos a tener que para zonas sísmicas altas, 2 y 3, esto es respecto a la antigua norma E030, antes solamente habían 3 zonas. Vendría a ser que la zona 3 es la zona 4, la zona 2 es la zona 3 y 2 que ahora es, y la zona 1 viene a ser la zona 1 que sigue siendo. Entonces el espesor que debemos mantener va a ser la altura entre 20. Habíamos mencionado que la altura de esta edificación era de 280. Y con el capítulo 7, los espesores mínimos, zonas 2 y 3, vamos a estar en esto. Tendríamos un espesor mínimo de 14 centímetros, que considerando el terrajeo estaríamos cumpliendo entre 14 y 15 centímetros que estamos usando. ¿Correcto? Vamos a usar 15 centímetros. Ese va a ser el espesor mínimo. Incluso H es la altura libre entre los elementos de arrastre horizontales o la altura efectiva de pandeo. Es decir, ese H no vendría a ser 280. Mis 280 es de piso a piso. Este H vendría a ser nada más 2.60. Correcto, vamos a verificar para 2.60. Tenemos exactamente 13 centímetros. Correcto, estamos con espesores correctos. Vamos a pasar a lo siguiente sobre requisitos mínimos. SH, vean, incluso es medido, yo lo he medido hasta la losa, hasta la parte inferior de la losa, viene a ser solamente hasta la parte inferior de las viguetas, de las vigas que van a ser las vigas soleras. Eso me indica que me va a permitir desplazamientos menores al 1 entre 500, ¿correcto? Lo siguiente va a ser el esfuerzo axial máximo. Para pasar al esfuerzo axial máximo debo ya haber analizado, porque voy a analizar y obtener la carga axial de los muros, ¿correcto? Para eso hay que verificar antes este inciso de acá, la densidad mínima de muros reforzados. Es decir, en planta nosotros vamos a tener una estructuración, ¿correcto? Una estructuración de muros de albañilería, y ese área de los muros debe ser un factor mayor a este de acá, al Z por U por S por N entre 56. Ese área de los muros, áreas en sección en planta de los muros, dividido entre el área de la planta de la edificación, tiene que ser mayor a este valor, Z, U, S, N entre 56. ¿Correcto? Entonces vamos a verificar esa relación. Vamos a AutoCAD y vamos a comenzar a medir los muros. Eso se hace para las dos direcciones, ¿ok? Vamos a tomar la dirección en X. Recuerden que es de extremo tomando las columnas. Vamos a tener 2 metros para el primer muro, 2 metros para el segundo. Acá también eran 2 metros, viene a ser la misma configuración en este sentido que en este. No se había dibujado acá la abertura. Vamos a tener entonces los primeros 4 muros en X de 2 metros. Acá introducimos la longitud. 2 metros para los 4 primeros. Tenemos el siguiente de acá, 0.75. El siguiente, 2.52. El de acá, 1.75.
1.75, punto 70, 1.23, 2.82, sí, 2.82. Vamos a tener que, no hemos considerado esa columna, lo vamos a hacer de muro de albañilería, punto 90, y el último vendría a ser este de acá, de este punto a este punto, 1.23. Y estamos considerando a todo, como mencioné, en el análisis puede ser de 15, pero en el diseño hay que considerar de 13. Estar colocando muros de 13 a todos, y de necesitar mayor espesor estaríamos aumentando. Vamos a tener entonces acá el producto L por T en metros cuadrados, ¿correcto? Tengo el Excel elaborado hasta 20 muros, no creo que vayan a... Si necesitan solamente agregarían columnas, agregarían filas, perdón. Un área en planta entonces de 2.8145 metros cuadrados, y ese área de muros debe ser dividido entre el área de la planta. Vamos a tener que está en el Excel acá, el área en planta de la edificación. Vamos a medir el área en planta, tomamos la distancia de acá a acá, tenemos 5 metros 50, y de acá a acá tenemos 17.15, 5 metros 50 por 17.15, más 5 metros 50 por 17.15, nos da 94.325 metros cuadrados. Entonces dividido nos da una relación de 0.30, y el valor de ZUSN entre 56 nos está dando el valor Z por U por S por N. Entre 56 nos está dando un valor de 0.025, ¿correcto? Entonces tenemos una adecuada densidad. Acá es una comparación nada más, si no nos pediría aumentar espesores. Una adecuada densidad de los muros en X. Habría que hacer lo mismo en Y. Ok, vamos a medir las distancias en Y. Vamos a tener de acá a acá es 3 metros. Tenemos 3 muros de 3 metros iniciales. Vamos a tomar de acá a acá. Acá teníamos un gran muro de albañilería que habíamos considerado. 7 metros 35. Y 2.70. 3, 7.35 y 2.70. Tenemos otro muro de 3, el de acá, 2.35, 3 y 2.35. Tenemos el siguiente de 3, de 1.60. Estas son columnas nada más. Tenemos entonces estos dos, 2.38 y 65. Y bueno, eso sería todo. Correcto, tenemos 9 muros con una relación en área incluso mayor que en X, 3.38, y la división entre el área en planta de 0.036, que nuevamente es mayor este valor, y tenemos una correcta densidad. ¿Ok? Si nos hubiera faltado densidad, incluso no hubiéramos llegado subiendo el número de pisos, estaríamos aumentando longitudes, es decir, aumentar muros en zonas que nos haga factible la estructuración. No sé si hasta acá alguna consulta. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ese es respecto al punto 712, ¿ok? Está 712 de la estructuración en planta, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto.
El siguiente punto sería verificar ahora sí, esta relación que estaba antes. Correcto, verificar los esfuerzos axiales producidos por las cargas de gravedad respecto al área, ¿okay? Y comprobarlo con esta fórmula. 0.2 el F'M, 1 menos la altura h, hemos visto que la altura h es la altura libre, entre 35 veces el espesor, ¿correcto? Entonces, ahora sí en robot hemos asignado, vamos a hacer algunas combinaciones entonces, hay que agregar la combinación de muerta más viva, que va a ser el PM, le voy a colocar PM, ok, carga muerta más carga viva, ambos con 1, aplicamos, y voy a colocar también el PG, que va a ser muerta más el 0.25 de la carga viva, que va a ser igual al PG, ok, estaría usando entonces la carga muerta al 100% y la carga viva con un factor de 0.25, aplicamos, cerramos. Vamos a verificar entonces esta relación. Habiendo realizado ya el modelo, podríamos analizarlo. Vamos a guardarlo en la clase 7. Modelo con el nombre estructura. Lo guardamos. Debí cambiarle el nombre, creo. Analizamos. Nos está dando una advertencia, no es un error. Correcto, es por el mallado nada más que ha realizado. Podemos darle clic acá y nos va a mostrar el nudo en el que es el error. No habría por qué hacerle mucha importancia. Vamos a ver los resultados. Ahora, para ver los resultados podríamos ver en tablas. Correcto. Y si recuerdan también para ver los resultados en los muros, podíamos verlo por los diagramas de corte, ¿cierto? Podemos verlos ambos para ver cómo se van a mostrar. Primero voy a mostrar el diagrama de corte. Voy a tomar ese muro, voy a resultados, diagrama corte de paneles, y le voy a hacer un corte en XY, ¿correcto? Acá tengo que indicar una coordenada, no se confundan, no es solamente la altura del XY, es una coordenada 0. A 1 centímetro, y para habilitar los esfuerzos reducidos, para que muestre la integración, habilito esta opción, esfuerzos reducidos, y aplico. Estoy por muchos casos, no me va a mostrar todo, hay que ver el PM, ¿correcto? Y ahí tengo 6.83 toneladas que le están llegando a este muro. En diagramas, habilito ficha, uniforme, ¿correcto? Me está haciendo un corte a 1 centímetro con una distribución de carga de muerta más viva. Estos son en los ejes globales, ¿ok? 6.83 toneladas fuerza. ¿Cómo lo veo este resultado en tablas? Vamos a mostrar en tablas, clic derecho, tablas, y lo voy a buscar acá, resultados reducidos, ¿ok? Vamos a aceptar OK. Y acá tengo los resultados reducidos, ¿correcto? Para verlo mejor, quiero que vean qué panel es este. Si lo seleccionamos, vamos a tener que es el muro 2, en lista de panel tiene el valor de 2, es el panel 2, y además hay que ver estos nodos de acá. Nosotros queremos la reacción en la base, ¿cierto? Estaríamos viendo estos nodos del 568 al 567, ¿correcto? Pasando por el 579, 78 y 77, 68 al 69. Entonces vamos acá, vamos a ver del 560 vamos a hacer un filtro. Queremos solamente por la combinación de muerta más viva, ¿correcto? Cerramos. Del 6.8 al 6.7,
¿sí? Del 567 al 568 nos va a mostrar el esfuerzo reducido en la axial 6.85 toneladas, ¿correcto? Que como comprobamos con el corte era 6.83 porque estoy a 1 centímetro de altura. Estaría conforme entonces el resultado. Vamos a usar este de acá que es más exacto. Serían 6.85 toneladas. Vamos acá y le estaríamos colocando la carga en servicio de 6.850 kilogramos, porque acá está en toneladas, 6.850. ¿Correcto? Ese valor, para guiar el actuante, lo debemos dividir entre esta sección de muro que tenemos. Sería el valor de la carga axial dividido entre este área, lo pasamos a centímetros, lo multiplicamos por 100 y por 100, y nos está dando un valor de esfuerzo de 2.635, ¿correcto? Eso es en el punto 7.11, según la norma 070, 7.11b, 7.11, y lo vamos a comparar con esta resistencia, 0.2 del F'M, 1 menos la altura entre 35 veces el espesor al cuadrado. Eso está en esta columna de acá. Otra cosa, he mencionado ya en otras sesiones que cuando nos muestran de esta forma, en que un valor es menor al otro, tiene que ser menor al otro, nos está indicando que la resistencia va a ser el mínimo de estos dos valores, de lo que me salga de esta expresión y lo que me salga del 0.15 F'M. ¿Ok? Entonces estaríamos pasando a ver el valor mínimo entre esos dos, y está expresado en esta fórmula. El mínimo del 0.2, el F'M, que está en el C13, ¿correcto? Por 1 menos la altura, C8, la altura del entrepiso, dividido entre 35 veces el espesor. El espesor, acá está, en metros, porque la altura también está en metros. Eso se va a eliminar, las unidades, elevado al cuadrado. ¿Correcto? De este valor y el 0.15 del F'M, el mínimo de esos dos. Vamos a copiarlo para ver cuánto sale esto. Ese valor sale 8.75 y el F'M sería más 0.15 del valor de 65, ¿cierto? Sale 9.75. Entre estos dos me está tomando el mínimo, el 8.75. ¿Correcto? Cumple esfuerzos, me está verificando nada más estas dos relaciones. Cumple esfuerzos. Y hay un acápite adicional en el que me indica que si este valor es mayor a 3.25 debería adicionar un refuerzo horizontal. ¿A qué refuerzo horizontal se refiere? Se refiere a un refuerzo adicional de anclaje a las columnas de confinamiento. Es decir, si este valor fuera menor a este, voy a tener que colocar del muro de albañilería un refuerzo adicional por barras de acero. ¿Ok? Anclado a las columnas de confinamiento. Ese inciso está más abajo, vamos a buscarlo, es comparado con el 0.05 del F'M. Acá está, es un comentario. En las edificaciones con menores de 3 pisos puede obviarse el refuerzo horizontal si el muro se agrieta diagonalmente, salvo que el esfuerzo axial producido por las cargas verticales exceda este valor, 0.5 F'M. Si este valor excedería acá el 0.05 del F'M que estoy calculando, debería ubicar un refuerzo adicional. Ese refuerzo adicional mínimo es una cuantía del 1 por 1000, que es equivalente a barras de 6 milímetros, de un cuarto de pulgada, ubicados cada 20 centímetros, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, por eso hice esta columna acá. Y con eso ya habría verificado este valor de esfuerzo resistente en el primer muro. Y tendría que estar copiando todos los valores de esfuerzo resistente en cada muro que yo esté analizando. ¿Correcto?
no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo hasta cuántos muros podamos revisar. Entonces mejor voy a hacer todo el análisis de este muro y si nos alcanza tiempo ya vemos los demás muros, ¿correcto? Porque de realizar un muro ya vamos a saber fácilmente cómo hacemos los demás, ¿correcto? Vamos a seguir bajando, viendo los esfuerzos y vamos a tener la siguiente verificación, que es una verificación de agrietamiento diagonal de los entrepisos superiores. En los entrepisos superiores debe verificarse que, les mencioné, el VM es el resistente de los muros, debe ser mayor al V último, ¿correcto? ¿Por qué me dice que esto debe ser en los entrepisos superiores? Porque esto no es necesario en el primer nivel. En el primer nivel podemos trabajar con un muro agrietado, ¿ok? Podemos realizar el diseño con un muro agrietado. Vamos a pasar al comentario. La resistencia última, por si acaso, no se calcula de un resultado por el sismo con R igual a 3. Este V último no está relacionado a la resistencia por el sismo con R3. Vamos a ver que esta resistencia última se calcula con esta expresión. Se calcula por el corte elástico en el entrepiso I multiplicado por el corte en el primer nivel dividido por el corte aplicado en el primer nivel. El subíndice E es aplicado, es el corte que está siendo actuante, y el subíndice M es el resistente. Este factor es siempre del primer nivel. Este factor, el actuante, es para cada piso superior. ¿Ok? Siempre con esa relación del primer nivel. Vamos a ver más adelante eso. Y esto sería el diseño de los elementos de confinamiento, es decir, el diseño de las columnas de confinamiento. Entonces vamos a pasar a calcular esos valores del esfuerzo, de la fuerza por sismo. El VE, que es la fuerza actuante, y el momento E, que es el momento de sísmico. Ahora, entonces, esos valores de momento, ¿cómo se calculan? Vamos a buscar donde nos indica la categoría de sismo severo y sismo moderado. Vamos a buscarlo por palabras. Severo. Acá recuerden, el VE es la fuerza obtenida de un sismo moderado. ¿Cómo obtenemos el sismo moderado? Vamos a seguir buscando. Palabra severo. El ME es el momento flector ante un sismo moderado. No olviden eso, por favor, porque vamos a ver la diferencia ahora. Acá, en el capítulo 8, Análisis y Diseño Estructural, nos va a indicar que el sismo severo es aquel proporcionado por la norma de 0,30 en el cual nos indica un valor de R igual a 3, ¿correcto? Es decir, que nosotros vamos a revisar nuestro análisis en la norma de 0,30, es decir, los desplazamientos máximos que podamos permitir, con un valor de coeficiente sísmico R igual a 3. Pero en la norma E070 van a tener que todo lo relacionado a la norma E070 en su mayor proporción va a ser por el sismo moderado. Y el sismo moderado es aquel que proporciona fuerzas sísmicas de inercia equivalentes a la mitad de los valores producidos por el sismo severo. Es decir, lo que tengamos de resultado en sismo severo debe ser la mitad. Pero no es una relación que debemos dividir cada resultado del valor de R3 entre 2, sino que nos hace un comentario acá que el sismo moderado es aquel que equivale a emplear un valor de R igual a 6 en el análisis sísmico. Entonces, eso es lo que hacemos cuando vamos a elaborar los sismos
los sismos moderados, ¿correcto?